este gobierno que preside Pedro Castillo y también su gabinete. Doctor, hay varios temas, pero quiero empezar, ¿qué opinión le merece pues de que el cuestionamiento del ex ministro de Salud al actual ministro Ceballos, donde que indican pues ellos son los culpables de que esta vacunación está siendo retrasada y hoy estamos sin vacuna, doctor Sergio Tapia? Bueno, lamentablemente para el país, este gobierno es un fracaso completo, porque todos recordamos que el ofrecimiento del presidente de la República fue culminar con toda la población vacunada en este mes de diciembre. Y siendo el exministro de Salud un militante de izquierda marxista y por lo tanto ideológicamente afín a los marxistas que hoy día están en el gobierno, le ha enmendado la plana al actual ministro, diciendo que no ha hecho nada y que es la desidia, el desgobierno, la ineficacia de esta administración la culpable de que los peruanos estemos expuestos a un contagio masivo y a miles de muertes. Esto lamentablemente abona en que este gobierno no solamente es ilegítimo de origen por la trafa electoral, sino ilegítimo de ejercicio, que es más grave, porque gobierna mal. Ahora, entre ellos hay un cuestionamiento, hay cierta situación que se complica, porque como usted dice, el ex ministro de Salud es de la izquierda, y ahora actualmente también este actual ministro de Salud, Ceballos, también pertenece al gobierno de Pedro Castillo, que es de izquierda radical. Entonces, ¿cómo entender esta situación? Que entre ellos, es decir, entre ellos se acusan, se echan la culpa, que son culpables tanto el anterior ministro como el actual ministro. ¿Cómo está la cosa, doctor Sergio Tapia? ¿Cómo entendemos? Bueno, si el último ministro del gobierno provisorio del presidente Sagasti, del último ministro de Salud, acusa en los primeros 20 días de este nuevo gobierno que son responsables de no haber sido diligentes en la programación y adquisición y trámite para las vacunas para el pueblo, y el nuevo ministro acusa a su vez al exministro de Salud del gobierno de Sagasti de que la culpa la tienen ellos. Yo creo que ambos deberían ir a dar explicaciones al Congreso, porque yo pienso que hay que rescatar la figura del Congreso. El Congreso representa con muchos grupos políticos a toda la población del país frente al Ejecutivo. Lamentablemente tuvimos un gobierno muy inmoral y políticamente perverso, que fue el de Vizcarra, que malogró la imagen del Parlamento, cerrándolo y acusándolo y acosándolo. El Parlamento representa a la nación con mayor democracia que el Ejecutivo, porque el Ejecutivo, el único que ha sido elegido es Castillo, y eso, que todavía se sospecha con trafa, pero los ministros no han sido elegidos, los pone a dedo Castillo o quien influencia sobre Castillo, el Servicio de Inteligencia de Cuba, como fue con Béjar, o Cerrón, como ha sido con varios ministros, o Bellido, que es el primer ministro. Pero lo más legítimo de la democracia es la representación del Congreso. Por eso el Congreso debe investigar qué pasa entre los dos ministros, escuchar a cada uno y determinar responsabilidades. Ahora, que ambos tienen responsabilidades, sancionarlos. Ahora, no solamente responsabilidades, doctor. El Parlamento lo puede sancionar directamente hasta con 10 años de prohibición de ejercer función pública. Doctor, claro, la sanción está muy bien, pero aquí, más que las sanciones, tanto el ministro del actual gobierno de Pedro Castillo como el ministro de Salud del gobierno
de Sagasti estarían atentando contra la salud y la vida de millones de peruanos ante esta tercera ola del COVID que ya empieza precisamente este primer día de septiembre. ¿Cómo evalúa y cuál es tu planteamiento respecto a esto, doctor Sergio Tapia? Bueno, estoy diciendo, si el Parlamento de inmediato invita a los dos ministros, a uno que declare en la mañana, a otro que declare en la tarde, y un día jueves, que puede ser la próxima semana, en reunión del Pleno, deciden la sanción al ministro actual, tiene que cambiar el ministro, y por lo tanto se corrige así el problema. O sea, el instrumento está en el Congreso, en el respeto de la democracia, porque si no, va a continuar este mismo ministro sin hacer nada. ¿Cómo podemos evitar a este ministro que no hace nada? Evidentemente a través del Congreso. Claro, ahora yendo a otro tema que también es de interés para la ciudadanía y para todo el Perú, es justamente los ministros que están siendo seriamente cuestionados. Uno de ellos, el ministro de Relaciones Exteriores, ya presentó voluntariamente su carta de renuncia ante la exigencia del Premier, y por ende también está en la mira el ministro de Defensa, el ministro del Interior, entre otros. Entonces, ¿qué cree que va a seguir pasando, doctor Sergio Tapia? Mire, en primer lugar, yo tomé una declaración del exministro Béjar de que él había declarado en un medio cubano, y entré a los medios cubanos ayer en la noche, y efectivamente él declara ante un medio cubano, no lo ha declarado ante un medio peruano. Claro. Declara en Cuba que él no ha renunciado, que él quería seguir, que él quería enfrentar los cuestionamientos en su presentación en el Congreso de todo el gabinete, y que además él quiere seguir prestando colaboración al gobierno de Castillo. En consecuencia, estos personajes que están pasando por la administración pública, que tienen responsabilidad en todo lo que hacen, lamentablemente no tienen criterio ni conciencia de reconocer sus culpas y sus errores, persisten en el error, son muy duros, son gente que no está adecuada para dirigir un país, y están con su ideología dura y con su mediocridad haciendo muchísimo daño al país, como es todo el problema económico que hoy día la gente del pueblo sufre. Bueno, este tema pues se ha reflejado de esa manera, y seguramente va a haber más caída de los ministerios porque no reúnen las condiciones, y esto está siendo pues ya presentado como una moción para desarticular todo ello. Ahora, doctor, parece que el tema que se ha venido comentando sobre las rondas urbanas ha dado eco, porque usted manifestaba que este es inconstitucional y que sería pues usurpación de funciones. Y ahora creo que usted tiene toda la razón, porque en la reunión que tuvo ayer el presidente de la República con el alcalde Jorge Muñoz, determinantemente dijo que no va a haber rondas urbanas aquí en Lima ni en provincias. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, yo diría ver para creer, porque yo lo que veo es que los ronderos rondan por Lima, y esto tiene que ser rectificado retirándolos. Si es palabra del profesor, que la cumpla. Primero que la cumpla y después le creeremos. O sea, todavía usted no da credibilidad al anuncio de compromiso que le ha hecho el presidente Pedro Castillo al alcalde Jorge Muñoz, justamente porque Jorge Muñoz, alcalde en Lima Metropolitana, tampoco está de acuerdo que se implante aquí las rondas urbanas, y evidentemente la respuesta ha sido que no se va a implantar. Entonces usted todavía no cree, doctor Sergio Tapia. Bueno, no lo creo
porque están capacitando gente, hay pizarrones en las calles convocando a capacitación, les están pagando con dinero del Estado y además circulan a caballo y en gamarra con látigos, y esos son los ronderos. Entonces, si ha fallado el presidente en su plan de vacunas, el presidente ha creado un problema económico en el país, encareciendo la canasta familiar. Ahora, con respecto a las rondas, ver para creer. Por ejemplo, en el caso de la política exterior, él ha tenido que dar un paso atrás, pero tiene que dar muchos pasos atrás, porque hay muchas cosas que él propuso y que no son correctas, y muchos ministros que ha designado que son inaceptables. Todavía tiene que seguir limpiando la casa. Entonces, toda esta situación todavía, ¿cuál sería la razón como para que usted ya esté seguro que el presidente Pedro Castillo no va a implementar las rondas urbanas aquí en Lima, en provincia, por ser inconstitucional? ¿Qué faltaría? ¿Un documento, una resolución? A ver, doctor, detállenos ese tema. Mire, hubo un presidente que hizo muchas obras, y muchas obras que hoy día se usan tanto, las hizo él. Casas, hospitales, colegios, que fue el presidente Odría. ¿Y cuál era su frase? Hechos y no palabras. Yo creo que eso hay que exigirle a Pedro Castillo. Habla poco, pero lo que habla causa terremotos políticos y económicos en el Perú. Y el hecho de que haya dicho de que va a retirar las rondas urbanas, bueno, entonces no se debe haber nadie con látigo en las calles. Y eso es lo que debe hacer. Una vez que veamos que hayan desaparecido estos matones con látigo en las calles, podremos creerle que no va a imponer las rondas urbanas. Finalmente, doctor Sergio Tapia, ¿cómo ve usted esta caída de este gabinete, uno de los ministros de este gabinete, y que hasta el momento todavía creo que no se ha encontrado quién lo va a reemplazar? Entonces, ¿cuál sería lo más exacto en lo que respecta para que nos dé una garantía, pues, de una gobernabilidad en el marco de las exigencias de las leyes, y no como justamente se ha estado dando con el ex ministro de Relaciones Exteriores, doctor Sergio Tapia? Mire, Wilson, lo que ha pasado con el ministro Béjar, lo mismo puede pasar con los demás ministros. Mire el ministro de Trabajo, dirigente de un sindicato que era ilegal, conforme que lo primero que hace, legalizar su propio sindicato. O sea, aprovechar el cargo para beneficiar un interés particular. Eso debe ser investigado por el Congreso. Claro. El primer ministro tiene no currículum, tiene prontuario. El ministro de Salud, ya lo hemos tratado, un ineficaz. El ministro del Interior, también un fiscal a medias, es fiscal, no es fiscal, ha renunciado, etcétera. La vicepresidenta, pidiendo 5 años de licencia en el Estado para guardar su puesto. Eso no lo hace nadie. Todo está mal. Yo pienso que es un gobierno que, antes de seguir haciendo más daño al país, deben irse por completo y convocar nuevas elecciones, libres y limpias. Esto es el acabose para el Perú. Bien, doctor, te agradecemos la participación. Hágase justicia. Gracias por estos detalles, estas opiniones, estos comentarios que refrescan, pues, la intelectualidad y el conocimiento de todos los peruanos en el marco de esta situación muy complicada que se está viviendo aquí en el Perú, y precisamente sobre este gobierno de Pedro Castillo, que todavía no se ha asentado como para empezar a gobernar. Todavía hay mucho reajuste que hacer, doctor. Pero no se reajustar nada. No, un pequeño grupo que ni siquiera han alcanzado a 20 personas para llenar los cargos ministeriales. No han designado directores generales, asesores, etcétera. Es un grupo chiquito y mediocre.
Por lo tanto, cometen una barbaridad al querer dirigir el Estado por 5 años. Ya basta, ya lo malograron antes de asumir y en los 20 días que están, ya se pueden ir. Qué bien. Gracias, doctor Sergio Tapia, por conceder esta entrevista y Dios mediante vamos a seguir conversando porque hay muchos temas que a veces se presentan diariamente. Buenas tardes, doctor Sergio Tapia. Buenas tardes, adiós. Muchas gracias. De esta manera también llegamos a la parte final de